Continuamos con Cerrando la Noche y hoy vamos a conversar con el doctor Carlos Sánchez, quien es secretario general de Alianza por la Democracia, pero además recién juramentado diputado centroamericano, es decir, diputado al Parlacén. Y con él vamos a conversar no solo sobre sus nuevas funciones, sino también sobre las expectativas que hay creada en el gobierno que formalmente inicia a partir de hoy, porque lo de ayer fueron los actos protocolares. Hoy empezaron las juramentaciones y los despachos a partir de que cada quien toma posesión. Buenas noches, doctor. Buenas Doctor, noches, bienvenido. buenas noches, Junior. Buenas noches, Giovanni. ¿Cómo estamos? Excelente, gracias. Yes. Y terminando este día y iniciando esta semana laboral que pretendemos que sea fructífera y buena para el país. Así será, así será. Háblenos primeramente de esa juramentación atípica, aunque normal en estos tiempos, que están llevando muchas instituciones que están haciendo sus sesiones de manera virtual. En esta ocasión no hubo que trasladarse, sino que desde cada uno en sus respectivos países pues prestaron el correspondiente juramento para el periodo 2020-2024. Así es. Hoy, al mediodía, a las 12 del mediodía de hoy, se reunió la Asamblea del Parlamento Centroamericano para juramentar el nuevo equipo de diputados al Parlacén de la República Dominicana, la nueva bancada de los diputados del Parlacén de la República Dominicana, y como has dicho, pues vía Zoom, porque el Parlacén también está tomando medidas para evitar, ¿verdad?, el contagio del COVID. Así que aprovechamos e hicimos una asamblea donde estaban presentes todos los países, 153 diputados y suplentes a diputados del Parlacén, y ahí se juramentó el equipo y la bancada de República Dominicana como para los próximos 4 años. Estuvimos hoy, fue bastante bueno, estuvo la directiva completa del Parlacén y todos sus miembros, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, todos los países que integran ese mecanismo de integración. Sabemos que tenemos 20 asientos en el Parlamento Centroamericano. En esta ocasión, ¿cuáles partidos están representando a la República Dominicana en ese organismo regional? En este momento, los 20 diputados del Parlacén que estamos integrando la bancada dominicana, representamos 11 al PRM y partidos aliados. Cuando hablo de partidos aliados, hablo de la Alianza por la Democracia, Dominicano por el Cambio, Frente Amplio y el Partido Socialdemócrata, que también tiene un representante, además de los compañeros del PRM que están representados en los 11. Después entonces tenemos que el Partido de la Liberación Dominicana y aliados tienen 8 representantes. Y la Fuerza del Pueblo y el BIS tienen un representante. Ahí se completa la matrícula de 20 representantes de la bancada dominicana. 11, 8 y 1. En ese mismo orden, PRM y aliados, PLD y aliados y Fuerza del Pueblo y aliados. En el caso de la Fuerza del Pueblo fue José Fran Peñaguaba, que repite de nuevo como diputado del Parlacén. ¿Cómo fue, escúchame Junior, usted no tuvo en los actos del día de ayer en que tomó posesión el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader? ¿No le corresponde como diputado nacional al Parlacén? No nos corresponde. Nosotros nos juramentamos directamente en Guatemala, pero no tuvimos que viajar en Guatemala, sino que se hizo vía Zoom de forma virtual. En otro tiempo había que ir a Guatemala a tomar el acto de juramentación, que es muy formal también, y se requiere la presencia de todos los diputados del Parlacén de todos los países. Pero nosotros aprovechamos, se hizo un protocolo nuevo, se adicionó un protocolo y se aprobó para que fuera vía virtual la juramentación. Y nosotros lo hicimos hoy a 12 en punto, empezó, con todo el acto protocolar. ¿Cuándo inicia formalmente, si podemos llamar, la legislatura del Parlacén?
Inició hoy formalmente con la juramentación de nosotros y sigue pasado mañana y durante toda la semana tenemos trabajo, incluyendo hasta el próximo lunes. De lunes a lunes vamos a tener trabajo. El próximo lunes cerramos con una asamblea de nuevo de todos los miembros del Parlacén con diferentes temas que vamos a conocer. Muy bien. ¿Y cómo está, digamos, representado en términos de correlación de fuerzas en este momento el Parlacén? Porque hay, lógicamente, diferentes corrientes ideológicas dirigiendo los países y cada uno tiene su propia visión y posición sobre el proceso futuro de integración de los países que conforman este espacio de discusión técnicamente legislativo. El Parlamento Centroamericano tiene una división, digamos, de carácter ideológico también. Además de su división tradicional, que es la directiva que dirige el Parlacén con su presidente, los vicepresidentes que representan cada uno a una nación de la que están en el mecanismo, y las comisiones permanentes de trabajo. Aparte de eso, también tenemos entonces comisiones, digamos, que representan las corrientes ideológicas de los diferentes partidos que estamos representando allá. Son tres fundamentalmente esas corrientes ideológicas. La de izquierda, un poco más izquierda radical, digamos, centro progresista y derecha conservadores. Tú te inscribes en la corriente que tú quieras. Ya hoy yo recibí comunicación de las tres bancadas según la división ideológica para que me inscriba en una de esas corrientes ideológicas. Como tú sabrás a dónde que yo voy, ¿verdad? Ahí estaremos. La bancada de centro progresista es la mayor, digamos, porque ahí hay, digamos, centro izquierda y centro derecha y centro democrático, como también se llama. Esa es la que más partidarios tiene. Entonces la izquierda y los conservadores. Así que está dividido en ese orden ideológico, pero también hay comisiones permanentes, hay 15 comisiones permanentes. Yo me inscribí en la Comisión de Salud por mi profesión y también me inscribí en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Agrícola. Estoy en dos comisiones, una como titular y en otro como observador. No puedo pertenecer a más de una, con voz y voto. En la de salud es que estoy con voz y voto como titular, y en la otra estoy entonces como observador solamente con voz sin voto. Sé que empezaron los trabajos hoy y estás hablando de que va a tener trabajo toda esta semana. ¿Ha escuchado algunos temas con relación al combate del COVID o integración de los países para de forma como bloque enfrentar esta pandemia? ¿Hay algún estudio en camino o algo que pudiera adelantarle a los televidentes cerrando la noche con relación a este tema, doctor Sánchez? Me enviaron los documentos que ya ha ido produciendo la Comisión de Salud del Parlacén en relación al combate del COVID. El Parlamento ha tenido varios seminarios con este tema para enfocar el trabajo de los países miembros del Parlacén. Los temas que se están trabajando ahí tienen que ver mucho con, digamos, los mismos temas que estamos trabajando en República Dominicana, que son prevención de la pandemia, atención a los pacientes con COVID y todo lo que tiene que ver con apoyo al fortalecimiento del sistema de salud, el sistema hospitalario, suministro, equipamiento y también financiamiento del sistema de salud para lograr que podamos enfrentar con éxito la pandemia. Hay varios seminarios que se han realizado. Yo pretendo inmediatamente esta semana hacer algunas propuestas básicas, sobre todo en el orden del financiamiento. Yo pienso que los países que estamos representados en este mecanismo tan importante debemos todos pedir un financiamiento y un apoyo financiero a nuestros países a través de la banca multilateral, en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo, para que apoye
el trabajo que estamos haciendo en esa área y podamos combatir el COVID. Y que ese financiamiento sea a una tasa preferencial, que sea paganda y que sea el más importante del financiamiento que pueda otorgar el BID en este momento. Como tú sabes, América Latina y el Caribe se ha convertido en el principal frente de ataque del COVID. Somos ahora mismo el continente más afectado por este flagelo. Superamos ya por mucho a Europa. Estamos ahora como el continente con más casos de COVID y más muertes en el mundo. Y por eso yo pienso que tenemos que hacer una solicitud en conjunto de estos países para que podamos tener un financiamiento que nos ayude a enfrentar esta pandemia que ya ha cobrado en el caso de República Dominicana 86.000 afectados con COVID positivo y casi 1.500 muertos. Pero así están muchos otros países que también están en este mecanismo. Bueno, es lamentable, doctor Sánchez, que siendo el continente americano prácticamente el último de los continentes que empezó a tocar esta pandemia, estemos ahora en los primeros lugares. Pero, vaya, es la idiosincrasia del mismo continente. Eso tiene que ver con la debilidad del sistema de salud de nuestros países. Eso, o sea, no es extraño, ya se sabía. La OMS había advertido en febrero que los países con sistema de salud débil y con problemas estructurales iban a ser más afectados que otras naciones. Y por eso estamos viendo esto. En el caso de Estados Unidos, es otra razón. El problema de Estados Unidos tiene que ver con un problema en el retraso para iniciar las medidas de combate y de prevención al COVID, porque en su principal mandatario es un negacionista, o sea, él negaba la presencia y la existencia del COVID y hubo mucho pugilato y por eso Estados Unidos, que tiene un problema de acceso a la salud, más no de calidad. Estados Unidos tiene un grave problema de acceso a la salud porque hay más de 30 millones de norteamericanos que no tienen acceso a la salud y esa gente tiene miedo de ir a buscar salud cuando está enfermo. Y en este caso, cuando estaba enfermo de COVID no iban y por eso Estados Unidos se le ha presentado esta pandemia con más de 5 millones de personas afectadas y cientos de miles de muertos. Bueno, importante nos metimos en ese tema, digamos, sin quererlo, pero es un tema obligatorio. Hubo durante el inicio de la pandemia y hasta la conclusión del mandato del presidente Danilo Medina, un conjunto de críticas, producto de evaluaciones muy serias que se hicieron a la forma en cómo las autoridades estuvieron enfrentando el COVID en la República Dominicana. Sin embargo, ya finalmente concluyó el mandato de Danilo Medina. A partir de hoy inicia un nuevo gobierno y también un nuevo ministro de Salud Pública, que por cierto, en plena apogeo a los principios de la pandemia, estuvo acompañándonos por acá. Y me gustaría, doctor, que socializara con nosotros cuáles cree usted que deberán ser las medidas a tomar por los nuevos incumbentes del Ministerio de Salud y por el gobierno para enfrentar adecuadamente el COVID, que contrario a lo que creíamos, que ya para esta época del año no íbamos a tener casi incidencia o cosa de la vida, se ha cuadruplicado en la cantidad de personas infectadas, pero también la cantidad de muertos en la República Dominicana, que lamentablemente he dicho que nos estamos acostumbrando a ver las cifras y el famoso numerito del porcentaje de letalidad y no nos damos cuenta que cada décima de esa fórmula implica varias vidas de dominicanos, que debemos hacer todo el esfuerzo para evitar que sigan muriendo. ¿Cómo hacerlo, doctor? Como acaba de decir Junior, el mes de julio fue el peor de la pandemia del COVID en República Dominicana. Finalizando la gestión del presidente Medina y de las autoridades pasadas, estábamos teniendo y registrando una persona afectada por COVID por minuto. Cada minuto que pasaba en República Dominicana había una persona hay una persona que se infecta de COVID y cada hora y media muere un dominicano por COVID. Así es que están concluyendo las autoridades que acaban de salir en el día de ayer. Por lo tanto,
las autoridades que asumen a partir de hoy tienen una gran tarea. Y yo he hecho una propuesta y la voy a reiterar aquí en este programa que tan buena acogida tiene. El problema esencial está en la falta de prevención. Ahí es que está el problema de la pandemia del COVID en República Dominicana. Yo he propuesto que estiremos a la calle 50.000 jóvenes, que podamos reclutar jóvenes universitarios de la carrera de medicina, de enfermería, de odontología, de bioanálisis, los que están estudiando radiología, de todas las universidades del país y también jóvenes que estén terminando el bachillerato, para formar las brigadas azules. Esas brigadas azules tienen que ir a acompañar en este momento las unidades de atención primaria que tenemos en la República Dominicana y las direcciones provinciales de salud, para apoyar en el rastreo de los casos de COVID que tenemos en República Dominicana y apoyarlos en el rastreo, identificar los lugares y darle seguimiento a cada uno de estos pacientes que puedan ser identificados como positivos con COVID. Pero además de eso, estos jóvenes van a hacer una labor de prevención y orientación a la comunidad. Muchos de estos programas que nosotros estamos implementando de orientación con planes por la televisión, por la radio, pidiéndole a la gente que se proteja, que se lave la mano, que use mascarilla. Nosotros no sabemos cómo eso se lleva casa por casa en el hogar. Nosotros no sabemos si la gente tiene mascarilla en el hogar, o puede salir con mascarilla. Nosotros no sabemos si se puede lavar la mano o no. Entonces estos jóvenes tienen que ir a entrar en contacto con las organizaciones que existen en las comunidades, en las juntas de vecinos, la asociación de padres y madres de la escuela, para empoderarla y vincularla al trabajo que hay que hacer en este momento para combatir a la pandemia del COVID, junto con las brigadas azules y estos jóvenes que deben estar en la calle, que en su momento serán los que tendrán que ir a vacunar a la población cuando ya tengamos disponible la vacuna a final de año o a principio del otro. También hay que tratar de que se incorporen todas estas organizaciones sociales que tenemos en el país, muchas de ellas con experiencia al trabajo de enfrentar el COVID, porque hasta ahora el gobierno pasado, y ahí tuvo uno de sus grandes problemas, quiso enfrentar la pandemia solo. Ellos no llamaron, no quisieron aceptar que junto con ellos otros actores políticos y sociales pudiéramos trabajar para enfrentar la pandemia. Ya el presidente Abinader dijo que iba a hacer un llamado, que se iba a hacer una cumbre para enfrentar entre todos la pandemia. Esperamos que eso suceda, pero yo entiendo que es el principal problema. Además de eso, hay que tener pruebas, habilitar los laboratorios para detectar a tiempo e ir a atender a esas personas que son identificadas como positivos y aislarlos en lugares adecuados para que ellos no puedan transmitir hacia adelante la enfermedad. Hay que seguir trabajando con una descentralización para que las pruebas se hacen para detectar el COVID estén disponibles en los hospitales, en los laboratorios privados y en los laboratorios públicos para tener una buena cobertura a nivel nacional con este tema y prepararnos para cuando llegue la vacuna. Esas son de las cosas que estoy proponiendo y también que estas brigadas azules, estas brigadas de jóvenes hagan el primer censo nacional de salud que se necesita en la República Dominicana. Antes de ir a la pausa, Giovanni, el tema del endurecimiento de las medidas de distanciamiento, que están también dirigidas al tema de los horarios de trabajo. ¿Ya desapareció la necesidad de administrar esto o podemos seguir como estamos? Mira, Junior, tú has tocado un tema muy importante. En realidad, nosotros requerimos en el país un estado de emergencia más, digamos, más rígido. Porque el que está en este momento con un toque de queda de 7 de la noche a 5 de la mañana no está funcionando. Yo he propuesto que el toque de queda lo bajemos a las 3 de la tarde, si no queremos cerrar el país, porque parece ser que las presiones de los sectores económicos son muy grandes en el país y las autoridades no se atreven a, digamos, a cerrar nuevamente el país por temor a que la economía siga cayendo, por temor a que el turismo no lo podamos abrir y esas cosas. Pero lo ideal sería combinar lo que acabo de decir de las brigadas azules, de los jóvenes en la calle para rastrear los casos, combinarlo con un toque de queda
con más horas funcionando para evitar, para restringir la movilidad social, que ahí es que está la contaminación. Mientras más movilidad hay, más contaminación hay. Fíjate tú que la pandemia volvió a resurgir aquí por dos razones. Primera razón fue cuando se inició la desescalada con la apertura de la economía y del comercio, pero también con el proceso electoral. Esto te indica a ti que mientras más movilidad hay más casos. Y si logramos cerrar un poco eso, podemos controlar mejor la pandemia. Con el permiso del doctor Carlos Sánchez y los amigos televidentes, vamos a una pausa y volvemos en breve. Conversamos con el doctor Carlos Sánchez, secretario general de Alianza por la Democracia. Volvemos en breve. Señores, continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Carlos Sánchez, secretario general de Alianza por la Democracia, diputado al Parlacén. Y la verdad, doctor de profesión, médico, y es interesante conversar con él, Junior, sobre estos temas, pero me gustaría, si tú no tienes otra pregunta, Junior, irnos al tema del momento, de lo que pasó en el día de ayer, de la juramentación de las nuevas autoridades ya, de este nuevo gobierno, del cambio, como se ha denominado, y que nos dé su apreciación, que nos hable un poquito del discurso del presidente Luis Abinader, cómo él lo vio, qué entiende el mensaje que envió el presidente, si fue adecuado el momento, a tono con lo que está sucediendo en la República Dominicana y sobre todo si el gobierno está llenando las expectativas, por lo menos en este primer día ya oficialmente ya de gobierno. Bien, Giovanni, mira, escuché el discurso del presidente Luis Abinader ayer, después lo he vuelto a leer, para ver, conocer bien todo lo que se planteó. Me parece que fue un discurso que ha sido bien recibido en el país, ha creado mucha alegría, fue un discurso que también se ajustó digamos, a enfrentar la situación actual del país. No fue un discurso, como dijo el propio Luis Abinader, para presentar un programa de gobierno, sino fue cosas muy puntuales y contundentes, que yo lo divido en tres grandes sectores. Lo que él dijo, lo que él presentó, el primer sector fue la lucha contra la impunidad y la corrupción. Esto quedó bastante claro, ¿verdad? Porque él aprovechó para hablar de que en su gobierno no iba a permitir la corrupción ni la impunidad pasada, ni la que podría venir, pero también hablar de la designación de la Procuradora General de la República, ¿verdad? Y su Procuradora Adjunta, que era algo que estaba esperando la República Dominicana, él también lo ofreció ahí, y eso ha caído bastante bien. Ese es el primer eje, yo creo, de sus discursos. Su segundo eje fue el discurso para atender la situación económica y social del país. También entiendo que es un discurso que fue muy concreto, dividido en dos partes. Primero, vamos a seguir con las ayudas sociales que se inició en el pasado gobierno, vamos a extender hasta diciembre. Entonces, eso fue bastante claro. Y la reactivación de la economía a través de programas puntuales. Ahí él habló del tema de la alianza público-privada, ¿verdad? De tres grandes proyectos, el de Manzanillo, el de Pedernales y de la carretera del Ámbar, la autovía del Ámbar, que es Santiago-Puerto Plata, digamos, como una forma de estimular la economía. Y también el apoyo del Banco Agrícola, también otra noticia que cayó bastante bien en la República Dominicana. El tercer eje del que habló con bastante claridad fue el eje del combate al COVID, el combate a la pandemia. Ahí yo divido las tres cosas y me parece que en un discurso corto, 40 minutos, algo más, pero muy puntual, muy puntual. Y las designaciones que inmediatamente arrancaron hasta entrada a la noche, bueno, la gente sigue con la expectativa. Y la parte de salud, doctor Sánchez, digo, la parte educativa, doctor Sánchez, que también creo que fue muy importante dotar de tabletas o lacto a cada uno de los estudiantes. Estamos hablando de casi 3 millones de estudiantes que están diseminados en la geografía nacional. Creo que esto sería muy importante porque seguimos teniendo lagunas en la parte educativa y sobre todo, como él señaló, de qué hacen los niños o los muchachos después de las 3 de la tarde, después que termina
en la hora normal, ya esa tarde extendida, ¿qué hacen? ¿Qué hacer? Creo que eso es muy importante, que puedan aprovechar el tiempo, aprender una herramienta, aprender otros oficios o cultivar algunas artes, que sería importante. Correcto. Pienso que el presidente Abinader, en esta parte que tiene que ver con la reactivación económica y el impulso social, ¿verdad? Precisó algunos elementos del sector educación, algunos elementos, y entre ellos habló de cómo iniciar el próximo año escolar. Dicho sea de paso, sabemos lo que ocurrió el año que concluyó, el año pasado, concluyó con muchas dificultades y nosotros necesitamos sobremanera tener una buena atención para este próximo año escolar. Y entonces ahí es que habla de la laptop, la tableta, para que cada hogar dominicano pueda acceder a una de las dos modalidades que vamos a tener de enseñanza en la apertura del año escolar, que es o la virtual o la presencial, ¿verdad? Y en la virtual, la necesidad de que cada hogar tenga esa laptop, esa computadora o esa tablet, pero que le llegue la señal del internet, y por eso habló de que necesitamos también, que se ha hablado ya con las empresas de la telecomunicación. Esa gran alianza. Sí, porque sin eso no hay internet, sin eso no hay señales en el hogar, sin eso no hay educación. Y tú sabes que no es lo mismo estar en Santo Domingo, el Distrito Nacional, que está en la loma del Mogote o en una comunidad apartada donde todavía las empresas telefónicas no han instalado antenas. Por eso hay que regularizarlo. También, y esto lo he hablado, se lo comuniqué, se lo presenté al compañero Fulcar, y lo han acogido, el mismo Fulcar lo ha dicho y ha reiterado que van a trabajar también con la educación a distancia a través de los medios masivos de comunicación, televisión y radio. Eso es muy importante porque aquí hay muy buena experiencia en la enseñanza a distancia usando la radio y la televisión. Tú te recuerdas que aquí tenemos dos emisoras famosas de enseñanza a distancia, que son Radio Enriquillo y la otra emisora que tenemos en La Vega, Radio Santa María, que tiene muy buena experiencia. Parece que se va a tomar en cuenta también eso otro. Y también ya se están preparando, eso ya lo he conocido por otra vía, que se están preparando las guías pedagógicas, porque tú no puedes enseñar a distancia si no tienes la herramienta de que alguien como quiera le dé seguimiento al estudiante con una guía pedagógica que hay que tener en las manos. Y la profesionalización y capacitación de los profesores y de los padres. Son varios elementos que hay que tener presente en este momento para tú poder aplicar una metodología de enseñanza a distancia, educación a distancia, que sea efectiva. Habilitar el sistema con todo lo que es la señal o de internet, que tengan cómo recibir la señal en la laptop o en la computadora, que los profesores estén capacitados, porque no es lo mismo enseñar enseñanza a distancia que enseñar presencial, y también que los padres se puedan implicar en el trabajo para ayudar con los hijos. Me parece que Luis tocó bastante bien eso y también dijo que íbamos a tener inicio de año escolar en la modalidad que corresponda pronto. Me parece que eso es muy alentador. Yo no voy a preguntarle qué le han parecido las nominaciones o los nombramientos. Primero, usted es un hombre que no es de la oposición hoy día, usted es parte de una coalición que está dirigiendo el país. Por lo tanto, imagino que la evaluación general de los nombramientos son buenas. Aquí la mayor preocupación que tengo no son los nombres, sino las ejecutorias. Y sobre todo porque se ha creado, no sé, en los últimos 30 años no había tanta expectativa sobre un gobierno como el que hay sobre el gobierno del licenciado Luis Abinader Corona. Entonces, yo no sé si tendrá la suficiente estrategia como para armonizar que todos los integrantes de la orquesta canten, toquen, pero al compás de las expectativas de la gente, que yo creo que es el mayor desafío que tienen las autoridades electas. ¿Cómo vamos a lograr eso, doctor? Mira,
Yo pienso que el compañero Luis ha tomado buenas iniciativas en este momento. Y una de ellas es que él está formando gabinetes. El hecho de formar gabinete te da una ventaja. Es que tú puedes colocar varias instituciones en un mismo gabinete y orientarlas todas bajo políticas bastante claras. Y el control, digamos, de verdaderos jefes dentro del gobierno, porque eso siempre se da. Cuando Raquel Peña dice que ella será la que va a encabezar, por decisión del presidente Abinader, el gabinete de salud, ya tú entiendes que ahí van a haber muchas instituciones del sector salud que estarán bajo esa sombra y que deberán coordinar todas sus políticas y sus programas de trabajo. Eso me da muy buenas esperanzas. Pero también cuando el presidente Abinader decidió, bueno, aquí nada más vamos a tener un ministerio de energía y minas y vamos a fundir esas dos grandes instituciones que existen en República Dominicana, la CDEE y el Ministerio de Energía, de Minas, perdón, fundido, entonces, y lo pone bajo la responsabilidad de Antonio Almonte, un ingeniero con una experiencia, una capacidad y una honestidad probada. Tú sientes que la cosa puede marchar bien. Ahora, estamos en un contexto, Junior, de mucha incertidumbre. No podemos dejar de señalar eso, porque la situación económica de nuestro país tiene que ver con la situación económica mundial. Cuando el presidente Abinader dice que va a colocar en el formato de una alianza público-privada esos tres proyectos que yo te mencioné ahorita, el de Manzanillo, el de Pedernales y la carretera del Ámbar, que va de Santiago a Puerto Plata, habría que ver si se consigue ese dinero. Porque esa modalidad, sobre todo con una nueva ley, aquí tenemos una ley que regula ahora la alianza pública-privada, habría que ver si se consigue ese dinero. Sobre todo lo de Manzanillo tiene muchísimo tiempo en carpeta y dando vueltas. Por lo tanto, nosotros no podemos perder de vista que hay mucha incertidumbre y los funcionarios tienen que saber eso. Pero yo estoy esperanzado en que las personas que se han designado se ha hecho bajo un perfil, se ha hecho con un criterio, no para responder peticiones personales, no para responder a un partido político o una organización privada, sino para ir a enfrentar situaciones que está presentando la República Dominicana. Gente con mucha experiencia está en el campo de la salud, en el campo de educación. Roberto es un hombre con mucha experiencia, tiene un gran dominio del sector. Tú lo oyes hablar y te das cuenta también, pues ha estado ahí. Él fue el viceministro cuando doña Milagro y ha estado siempre vinculado a ese sector. Por lo tanto, yo creo que se va a enfrentar bastante bien la crisis que está viviendo nuestro país y que hay mucha gente con experiencia. Ahora bien, donde quiera pueden producirse problemas. Por falta de experiencia, o porque no entró la gente que tenía que entrar, puede producirse eso. Es lo que hay que estar entonces atentos para que si eso se produce, corregirlo. Estar siempre atentos. Para eso son los gabinetes, y que funcionen los gabinetes, que se reúnan para revisar las políticas, para que se reúnan para revisar los planes permanentemente. Esa es una línea que puede funcionar bastante bien. Doctor, nos queda un minuto para terminar su intervención, bastante interesante, sobre todo bien didáctica en su forma de explicar. Mensaje a los ADPistas, mensaje a los aliados, en un gobierno donde hay, como dice Junior, hay muchas expectativas, son muchos los aliados, son muchos los dirigentes del mismo partido que quieren ir a formar parte del tren gubernamental, pero no hay tanto sombrero para las pocas cabezas que hay. Mensaje a esa militancia que está ansiosa de ocupar un puesto, pero que lamentablemente no hay espacio. La administración pública no es tan grande. Es oportuno, Almonte, tu señalamiento. Muy oportuno. Primero, a la militancia de la Alianza por la Democracia, a los APDistas y a los compañeros del PRM también y a los demás compañeros que estamos en esta coalición. Lo primero es que hay que saber que al gobierno se va a servir y que uno tiene que tener las condiciones para desempeñar un puesto específico.
Eso es lo primero, que hay que desterrar esa visión clientelar de que quiero ir al gobierno solamente para que me den un dinero. Eso es lo primero. Lo segundo es que no se desesperen. Estos procesos duran meses, meses y meses, algunas veces años, para que podamos nosotros tener una, digamos, una designación más o menos completa. Doctor, tengo que despedirlo porque lamentablemente llegamos al final del programa por la noche de hoy. Gracias a usted por estar con nosotros. Gracias, Giovanni. Gracias, Judy. Amigos televidentes, será pues hasta mañana. Feliz resto de la noche.